Bueno, hermanos, la palabra que tengo para hoy, para ustedes, tiene que ver mucho con lo que hemos escuchado las últimas semanas. Creo que es de suma importancia lo que hemos estado viendo y creo que va a ser la tercera vez que se va a tocar este tema, quizá con otro enfoque, pero al fin y al cabo ese es el tema. Y estoy convencido que cuando nuestro Dios nos habla por 3 veces es de suma importancia y desea recordarnos por qué y para qué existe la iglesia. Pidamos a nuestro Dios que Él sea el que nos dé sabiduría y nos dé revelación para el conocimiento de Él. ¿Sale? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Señor, lo único que pedimos es que tú seas glorificado. Lo único que pedimos, Señor, es que tú seas exaltado. Lo único que te pedimos, Señor, es que uses mi vida para servir a mis hermanos. Dios, te rogamos, te pedimos, Señor, por el corazón de cada uno de ellos. Danos ojos para ver y oídos para escuchar la gloria de Dios, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es importante saber para qué existimos. ¿Para qué estamos aquí como iglesia? Y obviamente como iglesia tiene que ver como cada cristiano. ¿Para qué existo? ¿Se acuerdan que vimos algo de la identidad? Nos hablaron de la gloria de Dios. Nos habló, me acuerdo, Lee Yabro acerca del propósito de la iglesia. De hecho, él tocó un punto que uno de los propósitos de la iglesia es, si se acuerdan, establecer el reino de Dios en la tierra. Y bueno, vamos por ahí viene este mensaje. Pero vamos a decir la verdad. Para muchos de nosotros, antes quizá, y no sé ahora, la iglesia es simplemente una institución, donde hay reglamentos, donde hay estatutos, donde hay una constitución de esa iglesia, y muchas veces nos enfrascamos ahí, y simplemente es letra, y la Biblia dice que cuando es letra, mata. Y también podemos entender la iglesia como un edificio, ¿sí? Que muchas veces queremos embellecer, edificar, ¿sí? Y también queremos embellecer nuestras actividades, pero no impactamos más allá de 4 paredes. También la iglesia es una especie de club social, ¿sí? Para hacer amigos, para hacer relaciones, y es bueno, ¿sí? Puedan salir también y conocer quizá a un chico, a una chica y eventualmente casarse. Y eso no está mal, pero eso no es el propósito, es una cuestión colateral y es una bendición de Dios, pero ese no es el enfoque. La iglesia termina no siendo más valor que cualquier institución donde se va a socializar y donde uno acude para servirse y no para servir. Para otros la iglesia es un lugar donde acuden los domingos para cumplir con Dios, de manera que el Señor pueda bendecirnos durante la semana, ¿sí? Como aquel que respeta un semáforo, ¿verdad? Para no tener una multa. Pero la iglesia es como, digamos que como un seguro de vida, a veces lo tomamos así, que garantice nuestra salvación. Señor, hoy vine y por lo tanto tengo la garantía que voy a ser salvo. Y sabemos que ninguna institución da la salvación. El único que da la salvación se llama Jesucristo. Muchos asisten a la iglesia porque allí se sienten bien también. Oh Señor, yo me siento muy bien cuando estoy aquí y por eso vengo. Y obviamente después de una semana donde no tocamos la Biblia, donde no oramos, donde no nos hemos acordado de Dios, ¿sí? Y tomamos la iglesia como un Valium que tranquiliza la conciencia, ¿verdad? Cuando ésta está muy agitada. De igual manera, tampoco podemos hacer que la iglesia se vuelva un lugar de instrucción simplemente. Cuando ocurre este tipo de cosas, dejamos la adoración y la intimidad con Dios a un lado. Y aquí el enfoque es educar el intelecto, hacernos doctores en la Biblia. Y no estoy diciendo que sea malo la enseñanza, de hecho yo soy un apasionado de esto, ¿sí? Pero Dios no quiere esto, simplemente. Él quiere
más que un conocimiento del intelecto, una relación íntima, profunda con Él. De hecho, la enseñanza bíblica es fundamental. Y de hecho yo he dedicado tiempo en la enseñanza, en el estudio, y actualmente estoy con un fabuloso grupo en INSTE, donde conocemos más de nuestro Dios. Pero si descuidamos el conocimiento, hermanos, puede llegar a envanecernos. La iglesia de hoy necesita, hermanos, volver, ¿sí?, a preguntarse cuál es el propósito número uno de la iglesia. ¿Cuáles son las verdaderas cosas que importan? ¿Cuál es realmente la existencia de la iglesia actual? Siglos atrás, hermanos, un grupo de hombres, de líderes eclesiásticos se juntaron para dar respuesta a esta pregunta. Y fue una respuesta brillante, fue una respuesta profunda y además precisa. Ellos dijeron, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y la respuesta en la palabra de Dios también es la gloria de Dios. Y vamos a Efesios, vamos a ir rapidísimo, trataré de cubrir todo lo que traigo y si no lo truncaré para otra ocasión. Efesios 1, 4 al 14, rápidamente. Dice aquí la palabra de Dios que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió. Y si te vas al número 5, al versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 es fundamental, para la alabanza de la gloria. Después te vas al versículo 11 y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y después el 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Si tú te das cuenta, en esta palabra hay 3 veces que se repiten para alabanza de su gloria. Y en los 3 quiero decirte que interviene Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que ellos 3 hacen la obra salvífica de cada uno de nosotros. Ahora bien, en estos textos nos recuerda que fuimos salvados con un propósito, para la alabanza de la gloria de Dios. También se enfatiza que fuimos escogidos, ¿sí?, según el consejo de la voluntad, como leímos, de manera que cuando Dios se propuso formar la iglesia para sus hijos, lo hizo con una idea, de glorificar su nombre. Es importante definir qué es la gloria de Dios. Yo sé que nuestro hermano y pastor principal, Arturo Lee, nos definió qué es la gloria de Dios. Yo lo voy a hacer rápidamente. Vimos que la palabra, ¿sí?, la palabra en hebreo quiere decir gloria es kabot, que viene de una raíz que significa pesado, algo que no es ligero y sencillo. Y en el griego es la palabra doxa, que originalmente significa opinión, ¿sí? Miren, cuando Dios deja ver lo que Él es, lo que se manifiesta es su gloria. La gloria de Dios engloba todos sus atributos, todo lo que Él es: poder, gracia, amor, misericordia, omnisciencia, sabiduría, eternidad. Y tú lo puedes ver en el Salmo 19:1. Dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento o la expansión, las obras de sus manos. Tú te asomas a la creación de Dios y lo que ves es reflejada, manifestada la gloria de Dios. Pero esa manifestación tiene que ver con 2 cosas: con su sabiduría y con su poder. Porque en esta creación, en este universo, hay sabiduría, por supuesto, pero también hay poder para que funcione
armónicamente. Esto es lo que llamamos la gloria manifestada. La grandeza del universo y la sabiduría requerida para que funcione armónicamente reflejan su poder y majestad, lo que Dios es. Ahora, el universo no refleja aquellos atributos como el amor, la gracia, la misericordia, la justicia. ¿Cómo podemos ver ese tipo de atributos? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios en estos atributos? Y yo sé que es a través de su Hijo Jesucristo. Cuando fue colgado en una cruz, termina revelándonos a través de ese sacrificio el amor, la gracia, la misericordia, la justicia, completando así la revelación de la gloria de Dios, creador del cielo y de la tierra. El Hijo colgado en la cruz mostró los atributos de Dios que el universo, con todo su esplendor y con toda su grandeza, no lo podía hacer. La cruz puso de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios que el universo no podría, que su grandeza del universo no era capaz de manifestarse. Es sobre ese Cristo clavado en la cruz donde está la iglesia construida. Cristo murió para revelarnos la gloria de Dios. Si tú te vas a 2 Corintios 4, 5 al 7, Segunda de Corintios 2, fíjate nada más. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación de ¿qué? Del conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios. Debe haber un toque de iluminación en tu vida para que puedas ver la gloria de Dios. Y esa revelación, esa iluminación, ¿sabes cuándo se da? Cuando tú entregaste tu vida a Jesús y empiezas a ver lo que Él es, empiezas a ver la gloria de Dios. Dios hace todo para su gloria y la iglesia. Fíjate lo que dice Isaías 53, 7. Él afirma: a todo el que he llamado por mi nombre y a quien he creado, ¿para qué? Para mi gloria. Él te escogió, Él te creó y creó a su iglesia para su gloria. Cuando Dios se glorifica a sí mismo, lo que está haciendo es poner de manifiesto sus atributos. La salvación, tu salvación, nuestra salvación, glorifica y proclama su gracia. Hay algo que necesitamos entender, hermanos, el día de hoy. Cuando Dios actúa para su propia gloria, los únicos beneficiados somos nosotros. Jaime decía en su oración: glorifícate, Señor, porque al fin los más beneficiados, cuando Dios se manifiesta, somos nosotros. Y eso lo podemos ver. 40 años el pueblo de Israel estuvo caminando con Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo único que pasó es que el pueblo de Israel vio que su gloria. ¿Se acuerdan en Éxodo 16:10? Cuando, si quieren, vamos rapidísimo para que vean que no les estoy mintiendo. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia dónde, hacia el desierto. Y he aquí que la gloria de Jehová apareció. Moisés le dijo a Dios: enséñame tu gloria. Enséñame tu gloria. La gloria aquí podemos entenderla. ¿Cómo se manifestó aquí la gloria de Dios? Con su poder. Los cuidó 40 años y los levantó con la diestra de su justicia, con su poder. Y es así como se manifiesta la gloria de Dios. Y cuando Dios se manifiesta, da a conocer su poder. En Efesios 1, 19 y 20, tú puedes ver también, si me acompañas.
Efesios 1, 19, 10 y 20 dice, le está hablando Pablo a la iglesia, a los Efesios, y dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Ese mismo poder, ¿sí? Dios glorificó a su Hijo, ¿sí? Levantándolo de los muertos. ¿Lo levantó con qué? Con su poder. Y si tú sigues leyendo estos versículos, es impactante y te debe de emocionar, porque dice la palabra de Dios que este mismo poder se le ha dado a su iglesia. Y lo dice el versículo, fíjense, vamos a leerlo, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, dice la Biblia, todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Por eso es importante saber cuál es el propósito de la iglesia. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él dijo una vez cuál era su propósito y para qué había venido a esta tierra. Tú lo puedes ver ahí en Juan 12, 27, 28. Está el Señor Jesús meditando acerca de su muerte y dijo lo siguiente: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Para esto qué? Para esto he llegado. Para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que le dijo: yo le glorificaré y lo glorificaré otra vez. ¿Qué es lo que motivó a Cristo a morir en la cruz? La gloria de Dios, glorificar a Dios. Y quiero decirte una cosa, que esa es la misma motivación que debe de haber en la iglesia. Cristo afirmó que lo peor que le podía pasar era la crucifixión, pero en vez de huir de esta experiencia, le pide al Padre: glorifica tu nombre. Cristo muere movido por la pasión de glorificar a su Padre, y a su vez el Padre tiene pasión para glorificar a su Hijo. Cuando Cristo dice: Padre, glorifica tu nombre, el Padre responde: yo le he glorificado y te voy a volver a glorificar. De esa misma forma, Cristo envía a su iglesia a glorificar al Padre. Ese era el propósito número 1 de la venida de Cristo. De manera que la iglesia no puede hacer menos que esto. De ahí es que la pasión por la gloria de Dios debe permear todas las actividades que hacemos en esta iglesia y en la iglesia de Cristo. Esa debe ser tu pasión. El primer fundamento que hemos estado viendo con los que nos reunimos los grupos allá en casa, el primer fundamento que vimos, ¿cuál es? Glorificar a Dios, una pasión por glorificar a Dios. Ese es el propósito que tuvo Cristo, y ese debe ser el mismo propósito que debemos tener nosotros. Frecuentemente debemos evaluar todo lo que hacemos en la iglesia y preguntarnos por qué lo estamos haciendo. Si la respuesta no es para la gloria de Dios, es secundario. Necesitamos preguntar: ¿por qué enseño a los niños? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué canto? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué me pongo aquí a hablar de la palabra de Dios? ¿Es que estamos buscando realmente la gloria de Dios? Ahora no basta con que digamos que lo afirmemos con nuestros labios, sino porque si es hecha, la imagen de Dios es engrandecida en la mente de los demás, y porque el crédito es atribuido exclusivamente a nuestro Dios y a nadie más.
En 1 Corintios 10:31 nos da la respuesta. Necesitamos preguntarnos por qué hago lo que hago. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es lo que me motiva a venir a esta iglesia? ¿Qué es lo que me impulsa a estar esta mañana o los martes o cualquier otro día aquí? Y 1 Corintios 10:31 nos muestra el ejemplo a seguir. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Desde lo más básico nos pide responder para su gloria. El texto no me deja hacer absolutamente nada que no glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. La iglesia no es nada de lo que mencionamos al principio de este mensaje. La iglesia es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió con su preciosa sangre y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar la gloria por toda la eternidad. Cuando evangelizamos, como nos instruye o como dice Dios o como Dios nos manda, glorificamos su nombre porque ponemos de manifiesto el poder de su palabra. Cuando discipulamos, como nos instruye la palabra, glorificamos su nombre porque contribuimos a formar la imagen de Dios o de Cristo en muchos de nosotros o en la iglesia, ¿verdad? Cuando disciplinamos, glorificamos su nombre porque contribuimos a reivindicar su santidad. El verdadero significado, hermanos, de la iglesia, ¿cuál debe ser? ¿Qué es la iglesia? La iglesia está compuesta, la palabra iglesia está compuesta por dos palabras en griegos conocida como eclesia, ek, que significa fuera, y koleo, cuya raíz significa llamar. De ahí que la iglesia está compuesta de un grupo de personas que ha sido llamado fuera del mundo para formar un reino de sacerdotes. Vea 1 Pedro 2:9. Fuimos llamados para ser un reino de sacerdotes que proclame que los atributos de Dios a través de la redención misma. Pedro lo dijo de esta manera. Vamos a Pedro 1:9, por favor. Primero Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nos mandó el Señor a que haga la iglesia, a proclamar las virtudes, a proclamar sus atributos, a proclamar que hay gracia, que hay esperanza, que hay poder, ¿sí? Que hay salvación, que hay vida eterna en Cristo Jesús. La idea de la iglesia no es idea del hombre, es idea de Dios. En 2 de Timoteo también podemos ver cómo es este llamado. Vea 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con un llamamiento como santo, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito suyo. Su propósito según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Esta iglesia fue llamada fuera. Es inconcebible que hoy quiera vivir en el mundo. Y cuando digo esto es que traigamos los valores del mundo y permeen nuestras iglesias. La iglesia llamada para su gloria y excelencia. Ahí mismo en 2 de Pedro 1:3, ve cómo lo dice el Señor. 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó ¿para qué? Para su gloria y excelencia. La iglesia llamada fuera del mundo, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz.
La iglesia fue llamada con llamamiento santo. La iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado, según Gálatas 5:13. Las iglesias que no han querido apartarse no son realmente iglesias, hablando del mundo. Y las que han regresado al mundo dejaron de ser iglesias. ¿Ve lo que dice Apocalipsis 3:1 cuando está hablando Juan a la iglesia de Sardis? Le dice lo siguiente: conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Y lo único que quedó en esa iglesia fue su nombre. Esta iglesia había dejado de ser, ahora solo quedaba el nombre, nada más. Hoy tenemos mucho de eso, grandes templos. A mí me ha tocado ir a los Estados Unidos a ver grandes templos y en otros lugares llenos de personas, grandes ofrendas, pero están muertas por no vivir su llamado. La iglesia no está formada por todo aquel que asiste, sino por aquellos que han sido regenerados y cuyas vidas de santidad es evidente. Ni siquiera está formado por todos aquellos que se llaman Señor o que le llaman Señor, Señor, aunque muchos no lo quieran creer. Por eso pregunta Jesús: ¿por qué me dices Señor, Señor, si no me obedeces? Recordemos una cosa es llamarle Señor y otra cosa es que Él sea el Señor y vivamos en el señorío de Él. Una cosa es decir yo soy templo del Espíritu Santo y otra muy diferente es vivir en santidad reconociendo que soy su templo. Una cosa es leer la Biblia y otra muy diferente, vivirla. El llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia tiene dos direcciones: fuera del mundo y hacia una intimidad con Dios. Esa intimidad requiere santidad. Algo de lo que se adolece hoy en líderes y en sus miembros. Si la iglesia de hoy quiere verdaderamente cumplir su propósito, número uno, de glorificar a Dios, tiene que llenarse de tres cosas: de humildad, intensificar su confesión de pecados, su disciplina y su adoración. La palabra de Dios dice que Él da gracia a los humildes. Y la gracia de Dios es poder para transformar la vida de quien quiera. Necesitamos humildad. Necesitamos intensificar nuestra confesión de pecados, disciplinarnos, una adoración intensa. Parte esencial de nuestro llamado es la santificación. Y veámoslos en Efesios 5, 25, 27. Nos dice que Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se dio por ella? Para santificarla. ¿Por qué? Para presentarla con toda su gloria. Dice la Biblia: sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino inmaculada. ¿Entendemos lo alto del llamado de la iglesia? ¿Estamos entendiendo el llamado de la iglesia? Él dio su vida por ti, por mí, por su iglesia. ¿Estamos reflejando su santidad? Resulta difícil hablar, proclamar a Dios si en nuestra vida no hay santidad. La mejor forma de proclamar la gloria es revelando el carácter de Dios en nosotros. Y ese es el verdadero cristianismo. Cuando nosotros revelamos el carácter de Dios en nuestras vidas y lo llevamos allá afuera, podemos decir que realmente somos cristianos. Uno de los valores de una iglesia en Santo Domingo es el siguiente. Dice: es más importante el carácter que el talento. Un cristiano talentoso, pero sin santidad, es como ver el sol en un día nublado. El mundo debería poder observar la iglesia y discernir que somos diferentes por la forma en que hablamos, en la forma en que nos conducimos, en la forma que hacemos todo lo que hacemos. El mundo debería discernir que servimos a un Dios misericordioso por la forma en que nos perdonamos unos a otros.
que servimos a un Dios lleno de gracia por la forma en que nos soportamos y nos toleramos unos a otros, que servimos a un Dios de amor por la forma en que nos servimos unos con otros. A veces queremos proclamar su obra sin reflejar su carácter, y cuando esto ocurre, mi hermano, el mundo no cree en la iglesia de Cristo. En Hechos 4:13, me gusta mucho este versículo, se nos dice que la gente se maravillaba cuando veían a Pedro y a Juan y que reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ellos cuando veían a Pedro y a Juan decían, mira cómo habla, mira cómo está, mira cómo se conduce. Este hombre ha estado con Jesús. Así debería maravillarse el mundo al ver cada uno de los hijos de Dios. Debería ser obvio que hemos pasado tiempo con Jesús. Si hoy le preguntáramos a la gente que nos rodea, si al observarnos pueden notar que hemos pasado tiempo con Jesús, ¿qué dirían? Necesitamos volver, mis hermanos, a nuestras raíces. Olvidémonos de nuestras ofrendas. Espero que no me excomulguen. Olvidémonos de los números, del número de iglesias que plantamos. Los números nunca han impresionado a Dios. Las cifras no son siempre una representación de la bendición de Dios. El mejor testimonio de una iglesia es el número de vidas transformadas. La falta de crecimiento de la iglesia no es por falta de programa, sino por la necesidad, por el anhelo de una mejor condición espiritual. La falta de poder es un gran problema en muchas de las iglesias. Ese poder no se consigue leyendo un libro ni siguiendo un programa. Es un poder sobrenatural que solo se consigue en la presencia de Dios. De rodillas, clamando a nuestro Dios. ¿Te acuerdas de Esteban cuando lo estaban apedreando? Era tal la intimidad que este hombre tenía que su cara, dice la Biblia, era como la de un ángel. ¿Te acuerdas de Moisés cuando bajó después del Sinaí? Que era tal, había estado tanto tiempo con Dios, que dice la Biblia que la gente se tenía que tapar porque brillaba Moisés. Había estado con Dios, había pasado mucho tiempo con Él. Cuando nos empleamos en llevar a cabo, o no nos empleamos, o cuando nos empleamos en llevar a cabo el propósito de la iglesia, Dios se complace en llenarla de su poder. Y al contar con ese poder, llegamos a experimentar lo que dice Hechos 4, 31 y 33. Ve lo que dice Hechos 4, 33. Hechos 4, 31. 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Notemos una sucesión de eventos que están pasando aquí. Primero, ¿qué hicieron? Oraron. Después fueron llenos del Espíritu Santo, ¿y qué pasó? Tembló. Después dice la Biblia que hablaron la palabra con valor. Después dice aquí que la congregación pasó a tener un solo sentir. Después testificaban ¿cómo? Con poder.
Y finalmente, había abundante gracia en ellos o sobre ellos. La iglesia de hoy, hermanos, necesita recobrar todo esto. El cristiano hoy quiere poder, pero no quiere orar. Y la pobre asistencia a las reuniones de oración es el mejor evidencia que tenemos. Y si no, que me desmienta aquí mi hermano pastor. Una iglesia que predica y vive la verdad hace que los corazones sean sacudidos. Cuando el cristiano calla la verdad, encubre la verdad, cambia la verdad y no acepta la verdad, deshonra a Cristo y no vive para la gloria de Dios. Nos confronta esta palabra, ¿no? El primero confrontado fui yo. Y le pregunté a Dios cómo estaba viviendo, si yo estaba glorificando su nombre. Y necesitamos caer de rodillas y ser humildes y decir, Señor, perdóname. Y decir como David decía, Señor, gracias que te acuerdas que soy polvo y tienes misericordia de mí. Queremos ver un mundo cambiado, queremos ver una sociedad cambiada, queremos impactar allá afuera. Y ese es el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón es, como lo decía, o como el testimonio que teníamos de Edward Burría. Saben que a este hombre, el gobierno de Kenia le pide consejo. Vean la influencia que tiene este hombre, pero no él, su iglesia, la iglesia de Dios plantada en Kenia. ¿No te gustaría que seamos esa influencia tan grande que pudieran decirnos cómo le hacen? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué pasa ahí? La segunda o tercera causa de suicidios aquí en Guadalajara, hermanos, son los adolescentes. La drogadicción, el alcoholismo, las adicciones es algo vertiginoso actualmente en nuestra sociedad. Necesitamos entender esto primero. Necesitamos decir, Señor, yo quiero vivir para tu gloria y quiero que mi primera pasión sea la gloria tuya, Señor. No yo, sino tú, decía Pablo. Que yo mengüe, pero que tú crezcas, decía Pablo. La iglesia es el medio que Dios ha usado, ¿sí?, para glorificar, para mostrar su poder, para mostrar su misericordia, para mostrar su amor. Cuando eso pasa, mis hermanos, y cuando estamos y hemos entendido y caminamos como Dios quiere, entonces Dios abre las ventanas de los cielos y empieza a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo. Porque la presencia de Dios viene de una manera grande e impresionante. Vamos a orar. Pero antes de orar, me gustaría que reflexionaran con sus ojos cerrados, por favor. Esta reflexión es la reflexión de un hermano. Tengo poco de conocerlo. Él no me conoce, pero yo a él sí. Y dijo lo siguiente: la iglesia de nuestros días necesita reencontrar las razones de su existencia. La proclamación del mensaje de Dios a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria del mismo Dios. Es el motivo por el cual Cristo dejó instituida su iglesia. Si Dios no es el centro de la iglesia, el hombre pasará a serlo.
Si su palabra no es sobre lo que ha de descansar nuestra evangelización, nuestros métodos y estrategias lo serán. Si el Espíritu Santo no ha de ser el poder por medio del cual hacemos crecer a la iglesia, la sabiduría del hombre ocupará su lugar. El poder de una iglesia no radica en el hombre, sino en Dios. Y por tanto, tenemos que cuidarnos de hacer iglesias de tal manera que exalte a Dios. No solo a la hora de alabar y adorar, sino a la hora de evangelizar en nuestro diario vivir. El hombre nunca puede ser el centro de lo que Dios hace. Dios sí lo es. Y cuando hacemos las cosas para levantar su nombre, poniéndolo en primer lugar, nosotros somos los primeros beneficiados. Padre Santo, te agradecemos, Dios, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos confronta. Y gracias, Padre, porque nos confronta. Gracias, Señor, porque es como espada que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Señor, sabemos que tu palabra es poderosa. Tu palabra dice que tu palabra sostiene todas las cosas, Señor. Y creemos que tu palabra no volverá vacía, sino hará lo que tú quieras, Señor. Pero lo que te pedimos como tus hijos, como el hijo que le pide al Padre, Señor, glorifícate, exáltate en nuestras vidas, Señor. Y si hay pecado, perdóname, Señor. Señor, aún de aquellos pecados que me son encubiertos, Señor, por favor, perdóname, Señor. Pero lo que queremos es que tu gloria sea manifiesta. Que aquí vean, Señor, tu poder. Que tú seas exaltado, Señor. Que podamos permear, Señor, a un mundo en oscuridad, en tinieblas, sin esperanza. Y solamente tú tienes la esperanza, Señor. Tú eres la verdad, tú eres la vida. Padre, ayúdanos a vivir de esta manera. Que la gloria de Dios sea nuestra primera pasión, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.